Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende desde donde tú estés y nos escuches. Saludos de quien nos habla, MJ Segura. Del presente se llama Mujer, el programa donde la voz de la mujer es protagonista. Nos encontramos pues a la vuelta de las vacaciones con nuevos proyectos y nuevos eventos. Pero todavía no hemos empezado a grabar con anterioridad antes de ir a la emisora siquiera. Pero hoy tenemos nada más que nada menos que nos vamos a Madrid. Nos vamos a Madrid porque empezamos fuerte. Nosotros nos gusta empezar fuerte. Ayer empezamos con unas primicias de cine y hoy nos vamos a Madrid. Nos gusta ir Barcelona, Madrid, Barcelona y Madrid, Barcelona. Nos vamos a ver a Raquel Lovelos, que es directora del proyecto Denisova, que se inaugura nada más y nada menos que el martes 13, que no somos superdiciosas para nada, en el Museo de Artes Decorativas de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenida a este programa, Raquel. Hola, muchísimas gracias. Un auténtico placer estar aquí contigo y, por supuesto, con todas esas mujeres, porque es verdad que el presente se llama Mujer. Sí. También tenemos muchos oyentes y compartimos el programa con hombres, que cada vez también tenemos más, pero nuestras oyentes son muy potentes. Pues eso está fantástico. O sea, aquí no se trata de excluir a nadie para nada, todo Para lo contrario. nada. En mi proyecto hay tanto hombres como mujeres. Es simplemente que yo creo que las mujeres estamos ahora mismo en un momento maravilloso, sí, que después de tanto tiempo en el que no se nos ha dejado hacer aquellas cosas que deseábamos, yo creo que ahora mismo la que quiere hacer una cosa la hace, la que quiere hacer otra la hace, la que no quiere hacer ninguna, pues también está bien. Yo creo que plena libertad. Eso es lo que estamos celebrando. Ni una cosa, es decir, a mí me encanta integrarme con todo el mundo y de todos los colores y de todas las formas posibles. Lo que digo es que evidentemente lo que tenemos que celebrar es que ahora mismo hay muchos actos y muchos eventos dirigidos y organizados por mujeres, que eso es lo maravilloso. Sí. Pues cuéntanos el tuyo, cuéntanos cuál es cuál es el tema del proyecto Denisova. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que el proyecto de Denisova es algo apasionante. Sí. Sobre todo quiero volver a recordar a todo el mundo que el martes 13 a las 12 de la mañana en el Museo Nacional de Artes Decorativas inauguramos esta exposición. Ya está disponible, ya se puede ver en el museo de todas formas y estará hasta el día 9 de octubre. No os lo perdáis porque la historia que os voy a contar ahora es absolutamente fascinante. Me encanta porque este programa es de historias. Cuéntanos esa historia fascinante. Esta historia es fascinante porque estaba yo en pandemia, digamos, investigando, estaba yo preparando unas joyas porque aparte de muchas cosas también soy artista, entonces dirijo proyectos artísticos, pero también soy artista yo misma. Entonces estaba haciendo una investigación para joyas prehistóricas, ¿no? Y a mí es que la pandemia me dio para mucho, porque tanto tiempo libre daba tiempo para muchas cosas. Entonces, bueno, en mi investigación encontré un artículo en inglés sobre un descubrimiento que se había hecho en una cueva en una región de Rusia, que ahora Rusia no está de moda, pero es allí donde está, que se llama Denisova. En esta cueva, en el nivel 11 de la cueva, se encuentra algo increíble, una nueva especie humana y además las piezas de joyerías más antiguas fabricadas hasta la fecha. Wow. Este descubrimiento es inaudito por dos cosas. Uno, primero, porque habíamos pensado desde siempre, cuando hemos estudiado, que hemos vivido neandertales y homo sapiens, hemos convivido en el tiempo. Los neandertales se extinguieron hace 40.000 años y el homo sapiens siguió evolucionando y hoy en día somos homo sapiens sapiens. Bien, pues no, resulta que con los neandertales y con los homo sapiens estuvieron otra especie humana, a los que se les ha llamado denisovanos. Pero además estos denisovanos se extinguen hace solo 15.000 años y se ha demostrado que genéticamente ha habido convivencia entre neandertales y denisovanos y homo sapiens y denisovanos. Esto explica ciertas diferencias genéticas de ciertas poblaciones en el mundo. Es decir, esto es un pedazo de descubrimiento que evidentemente no ha llegado al público en general. Pero para mí como artista lo que me llama la atención es el descubrimiento del brazalete, que es tallado y pulido con un agujero en el centro, del que luego salía otra pieza, datado en más de 50.000 años. Y es que hay que pensar que hace 50.000 años
la gente vivía en unas condiciones muy difíciles de supervivencia. Y tanto. Claro, entonces imaginemos a esas personas hace 50.000 años que tenían que caminar unos 100 kilómetros para conseguir esas piedras. En el camino tenían que dormir, tenían que cazar, porque lo hacían caminando. Tenían que volver a la cueva y ponerse a trabajar con sus herramientas rudimentarias y hacer aquellos objetos que realmente no les ayudaban ni para sobrevivir, ni para comer, ni para calentarse, ni para nada. Eran objetos que utilizaban o bien como amuleto o bien para embellecerse, porque esa información evidentemente son suposiciones, no sabemos el valor Claro. que le daban a ese objeto, pero lo que sí que está claro es que para ellos era muy importante cuando eres capaz de arriesgar tu vida para hacer un objeto que vas a llevar puesto. Esto como artista es emocionante porque demuestra que el ser humano, desde que es consciente que es ser humano, desde que es consciente de su propio ser, ha necesitado el arte. Y de hecho, la realización de objetos es precursor de cualquier otra disciplina artística, porque para eso se llama prehistoria, todavía la escritura no se había desarrollado. Lo que sí empezó es la pintura, pero muy posterior. Lo que hicieron fue primero es fabricar objetos, y muchos de esos objetos eran para portarlos. De hecho, hay un collar neandertal que está datado en 140.000 años en el Museo de Croacia de Antropología, pero son garras de águila. Es decir, sí hay restos de piezas antiguas, pero que son realmente piezas de recolección. La diferencia entre recolección y fabricación es que la recolección son aquellos objetos que se van encontrando por el camino. Los colmillos de los animales que cazan, las conchas que encuentran en el mar, etc. Mientras que la fabricación requiere conocimiento y habilidad y herramientas. Es decir, son tres aspectos muy importantes que se transmiten de una generación a otra, donde se van desarrollando las diferentes herramientas. Hoy en día, tallar una piedra es muy complejo, pero sin embargo tenemos unas herramientas maravillosas que nos acortan los tiempos, pero sigue llevando mucho tiempo tallar una pieza, ¿no? Yo soy talladora porque me encanta ese proceso, me relaja mucho, pero lleva mucho tiempo, es muy entretenido. Yo no me puedo imaginar a esas personas haciendo un brazalete con sus herramientas rudimentarias hace 50.000 años. Bueno, pues este proyecto es tan fascinante que yo me planteé, dije, bueno, esto tengo que contarlo al mundo. Esto me parece tan fascinante que no me puedo quedar yo sola con esta información o los científicos que han hecho este descubrimiento. Entonces dije, bueno, pues vamos a crear el proyecto Denisova. El proyecto Denisova lo que pretende es contar la humanidad a través de sus joyas, porque las joyas nos dicen mucho del momento, de la civilización, de la cultura, de la gente que hizo esas piezas, de la gente que portó esas piezas. Es decir, nosotros cuando entramos a un museo y vemos una pintura, en algunos casos conocemos la historia del pintor. Es fascinante porque entramos dentro de su mundo, ¿no? Bien, pues cuando nosotros entramos en un museo de arqueología o de antropología, cuando vemos cualquier objeto, también estamos pensando en el objeto que primero un artista, un artesano fabricó con sus manos, porque alguien necesitaba ese objeto al que le estaba dando ese valor y que lo iba a utilizar y que muchos de esos objetos pasaban a la generación siguiente. Porque en lo que hemos perdido en el último siglo, sobre todo, es la importancia de los objetos que fabricamos a mano. Queremos muchas cosas muy baratas que tiramos constantemente. No damos valor al trabajo del artista y del artesano. No pasamos nada a la siguiente generación, solo basura. Entonces, claro, yo dije, no, pues vamos a crear un proyecto en el que un artista lo que hace es que elige una pieza del pasado, la interpreta en el presente, pero antes le va a contar a la gente y le va a decir, mira, esta pieza perteneció a este pueblo, a esta cultura, a esta civilización, y hoy en día se encuentra en este museo. Entonces vamos repasando la historia de ese modo, pero además se interpreta con nuestro conocimiento de hoy en día, con nuestras habilidades de hoy en día y con nuestras herramientas de hoy en día. ¿Qué es lo interesante de esto? Mira, por ejemplo, para empezar con una de las primeras piezas que tenemos del proyecto, que es la Venus de Hohlefels. Bueno, la primera es el brazalete, ¿verdad? Pero digamos, una de las primeras piezas que interviene un artista es, por ejemplo, la Venus de Hohlefels. La Venus de Hohlefels se encuentra también hace unos 12 años en Alemania y es una pequeña Venus tallada, bien lustrosa, como eran las Venus prehistóricas. ¿Cómo eran? Bien llena de curvas, porque la maternidad era sagrada.
La belleza de la mujer se entendía con ese poder de dar vida. Bien, pues a lo largo de la historia, la idealización de la mujer o de la belleza ha ido cambiando muchísimo. Entonces, no es lo mismo como se pensaba en la prehistoria, como fue en la antigua Grecia, que también había una belleza idealizada. En el Renacimiento eso se recupera y tenemos, bueno, pues las Venus, se ven mujeres estilizadas, hermosísimas, ¿no? Por ejemplo. Pero esta imagen va variando. Entonces, claro, es muy interesante pensar cómo un artista hoy en día nos va a considerar cómo es la belleza de la mujer, que se entiende por mujer, por maternidad, todo esto, ¿no? Entonces ella lo interpreta de un modo específico y así con cada una de las obras. Entonces, todo esto, toda esta información está en la página web proyectodenisova.com. Entonces, yo os animo porque hay una ficha de cada artista en la que está la pieza seleccionada, con la historia de la pieza seleccionada y además con los enlaces de su historia o de los museos donde se encuentra para poder averiguar más, porque yo creo que lo curioso de esto es que te pique el gusanillo y quieras seguir rascando, porque claro, tampoco podemos poner lecturas gigantes de cada una de las piezas, pero lo más importante para hacer, digamos, una puntualización histórica. Luego está la bio del artista y luego tenemos la información de la pieza que ellos han interpretado, que es muy interesante la interpretación de por qué, porque también depende del momento personal que esté pasando cada uno, la edad que tenga cada uno, el conocimiento que tenga cada uno, que va a interpretar de un modo o de otro. Y eso es lo interesante, ¿vale? También del proyecto, el resultado de las piezas finales y de que como cada uno lo ha interpretado. Y toda esta maravilla ha pasado por muchos sitios. El primer sitio donde se inauguró fue en el Museo del Parque Joyero de Córdoba, una ciudad preciosa con una historia increíble y bueno, donde hay uno de los parques joyeros más grandes del mundo. Y bueno, pues ahí se inauguró la exposición. Y de ahí nos fuimos a Madrid Joya, que en Madrid Joya tuvimos un espacio absolutamente maravilloso donde estuvo el proyecto expuesto. Y ya luego hemos tenido un desfile de una serie de piezas seleccionadas y luego la última, digamos, etapa de este proyecto es el Museo Nacional de Artes Decorativas. Ya termina, pero sí tengo una buena noticia, y es que en la primera edición ha tenido tan buena acogida... Hombre, no me extraña, pero es súper interesante. Efectivamente, ha tenido tan buena acogida que nos hemos animado y nos hemos arriesgado. Vamos a por una segunda edición porque todavía queda mucha historia que contar, que hay muchas piezas, hay muchos mundos, hay muchas culturas, hay muchas cosas que todavía desconocemos, ¿no? Entonces, lo curioso del proyecto es que hay tanta información interesante. Mira, yo estoy enamorada de muchas de las piezas, por no decir todas, porque es que me decían el otro día, ¿tú qué pieza elegirías? Digo, hija de mi vida, esto es como si te dices qué hijo quieres más, ¿no? O sea, entonces es como muy complicado. Digo, a mí no me hagas esa pregunta, digo, porque esta es por esto, está por aquello, está por lo otro, está por lo se cae, ¿no? Pero es que luego la gente va a descubrir muchas cosas apasionantes. Mira, por ejemplo, hay un tesoro, el tesoro de Colmar, que estuvo enterrado muchísimos años. Durante la peste negra en Europa, en Francia, 1300 y pico, se le echó la culpa a los judíos de la peste. Entonces, cuando ellos huían de Europa, bueno, en este caso de Francia, la familia que estaba en Colmar, en esta casa, cogió y escondió todo su tesoro en la casa. Bueno, pues no fue hasta el siglo XIX que el nuevo dueño encontró en esa casa ese tesoro enterrado que esa familia pensaba que iba a ir a recuperar, ¿vale? Bien, pues la historia que nos cuenta esas piezas es a veces lo injustos que somos, ¿no? ¿Verdad? Y echamos injustificadamente las culpas a otros de cosas que desconocemos. Siempre. Es lo más fácil. Pero lo más interesante de este tesoro también es que, bueno, aparece uno de los pocos anillos arquitectónicos que existen de la antigüedad de la cultura judía. Son una auténtica maravilla estas piezas, estos anillos eran sobre todo rituales, no era el típico anillo que uno lleva para salir por la calle, sino que se utilizaban sobre todo para las bodas, era un anillo de familia o bien de la sinagoga, ¿no? Entonces, bueno, pues el
el conocer la historia de esas piezas cuando son descubiertas y toda la historia que tiene detrás, porque cada objeto hay que pensar que tiene su propia historia y su propia vida, porque ese objeto ha pasado por quien lo hizo, por quien lo usó, por quien lo escondió, porque pasó por generaciones, por la familia, quien lo encontró, quien lo restauró, quien lo colocó en la vitrina del museo. Entonces, por eso tenemos que ser también muy conscientes de los objetos que hoy en día incorporamos en nuestra vida. Porque si solamente pensáramos en eso, realmente ya con eso seríamos sostenibles. En lugar de tener mucho, tendríamos que tener mejor. Menos y mejor. ¿Y menos y mejor qué significa? Pues que cuando tú aprecias el trabajo de un artista, de un artesano no puede producir 1000 piezas porque es incapaz, es un trabajo artístico como pintar un cuadro, es decir, no todos somos Picasso que pintó. No. Es el artista más prolífico del mundo, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que cuando tú adquieres una obra de un artista, de un artesano, de un diseñador, estás además manteniendo toda una estructura de arte, de gente independiente, que sobre todo también piensa, no se sigue la corriente, no sigue la masa, y de una forma u otra tú ya no vas vestido, arreglado como todo el mundo, sino que tú tienes tu propia pieza única que te representa a ti como persona y que esa pieza cuando pase a otra generación, cuando pase a tu hijo, cuando pase a quien sea, dirá, oye, es que esta pieza era de mi madre, ay, es que esta pieza era de mi abuela, porque yo creo que todos en el joyero tenemos algún recuerdo familiar. Y nos pueden robar lo que quieran, pero si nos roban la medallita que nos regaló la abuela, madre mía, qué disgusto nos llevamos. Ese es el valor de los objetos con amor. Ese es el valor de los objetos transmitidos. Totalmente de acuerdo. Y aparte, me choca mucho lo que comentas de la historia, porque fíjate que en la historia de la humanidad, como bien dices, a las mujeres, incluso a los hombres, nos ha gustado siempre lucir joyas. O sea, por muy atrasados que estuviéramos y porque fuera una época muy dura, nos gustaba pues llevar una joya en un momento dado, ya fuera de lo que sea, pero la cuestión es que igual nos daba un valor dentro de una comunidad, por el motivo que sea, nos gustaba poner joyas. Fíjate que con los años que han pasado y los siglos, seguimos igual, nos gusta igualmente utilizar el arte, utilizar las joyas bueno, y estar bien, como tú bien dices, diferenciarnos. Sí, es una manera de diferenciarnos. Y me parece muy, muy interesante. Pues sí, a ver, yo creo que hay cosas que por mucho que vayamos evolucionando, es difícil quitarlo de nuestra idiosincrasia. Exacto. A mí, sinceramente, como artista, como diseñadora, es verdad que a veces el mundo o la historia que nos toca vivir en cada momento es complicado, ¿no? Ahora yo creo que estamos viviendo también un momento complicado a todos los niveles. A todos los niveles y a nivel mundial. Sí, hay una crisis cultural, una crisis económica, una crisis a muchos niveles y muchos aspectos. Nos encontramos en momentos de cambios políticos también muy fuertes. Entonces, bueno, yo creo que la gente le gusta adornarse, pero también es verdad que quizá podríamos decir que no del modo que se hacía antes. Es decir, a lo mejor siempre va a haber gente, evidentemente, con ese poderío económico que hace las cosas por estatus. Es decir, tú puedes tener mucho dinero, pero a lo mejor no te apetece ir paseando con un coche de 1 millón de euros, ¿no? O, tal. A lo mejor no te gusta mostrar tanto eso. Pero sí que es verdad que hoy en día lo que es tanto el diseño en ropa como en joyas, de la parte más artesanal, más hecho a mano, sí que genera una diferenciación. O sea, esa forma de diseñar y de crear es muy, digamos que la podemos relacionar con el mismo concepto que tiene el arte, la pintura, el grabado, la escultura. ¿Por qué? Porque cuando se diseña ya no solamente, cuando se crea una joya, no solamente se está creando un objeto para decorarse, que sí, siempre va a seguir existiendo esa joyería tradicional,
digamos, de la medallita, del Sí. corbatito con la piedrita pequeñita, es decir, ese tipo de cosas van a seguir existiendo siempre. Pero me refiero que tenemos la oportunidad de un montón de creadores, de un montón de artistas que además fluyen con toda su propia cultura que han mamado desde que son pequeños, dependiendo del país, del que sean, de ese conocimiento que además con el intercambio de otras culturas también, eso lo transmiten a su obra, que hacen que su trabajo sea diferente al de otro artista. Y es lo que a ti te hace que cuando tú eliges, realmente estás mostrando también una opción. Pues igual que hay gente que cuando va a elegir ropa, pues la elige siempre negra, pues hay gente que la quiere con muchos colores y con muchos estampados. Bien, pues con la joya ocurre lo mismo, que hoy en día afortunadamente tenemos una grandísima oferta de artistas y de diseñadores creando, y sobre todo hablando de mujeres, antes el sector de la joyería era un sector muy cerrado. Fíjate que hay restos arqueológicos de una mujer de hace unos 7000 años que fue enterrada con sus propias herramientas de joyería, es decir, que la joyería la podían realizar tanto hombres como mujeres. Pero cuando yo me introduje en el sector de la joyería, era un sector muy masculino, muy cerrado, era muy difícil entrar y conseguir información de cómo se hacían las cosas. Y hoy en día, sin embargo, bueno, pues hay muchas mujeres también dentro del sector de la joyería que también están aportando esa forma distinta de ver y de crear joyas, ¿no? Porque antes nos hacían joyas hombres para mujeres, ¿no? Efectivamente. Y eso está muy bien, y eso está muy bien porque tienen una forma de trabajar distinta a la nuestra y nosotras aprendemos también de esa forma de ver su trabajo, y nosotras hacemos joyas para nosotras también, ¿no? Entonces eso ha hecho también que haya evolucionado todo tan rápido y de una forma tan interesante. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento de explosión. Yo diría que, fíjate, yo pensé en el mundo del arte con la interpretación, y la pintura realmente es algo que no puedo explicar, el placer y la satisfacción que se siente con el olor a pintura, ¿no? Pero sí es verdad que a mí me hubiera gustado estar en el siglo XX con la pintura, porque realmente fue una explosión de todos los movimientos artísticos de nivel pintura maravillosos, donde fue, bueno, una explosión increíble, ¿no? Yo, de hecho, me considero expresionista y me hubiera encantado poder estar en ese momento conociendo a todos esos maravillosos pintores expresionistas y su ideología, cómo creaban sus obras, ¿no? Esa forma, esa idea de cómo ellos la trabajaban. Y hoy en día estamos en esa revolución con la joyería. Hay tantas formas de expresar el trabajo en la joyería que es absolutamente fascinante. Y eso es lo que también transmite el proyecto de Denisova, toda esa variedad, porque además cuando vais a ver la exposición, algunas piezas inspiradas en las piezas antiguas pueden tener más similitud o pueden tener más parecido, pero en general hay un trabajo creativo de los diseñadores muy arriesgado, muy interesante y muy contemporáneo y muy ponible. O sea, es que ya veréis que las piezas son increíbles. Entonces yo os invito a todos a disfrutar de este maravilloso paseo por la historia y pensar que todo el mundo puede hacer historia también de una manera muy importante. Dices, es que yo no puedo cambiar el mundo, yo no puedo cambiar las cosas. Mentira. Siempre es decir, podemos cambiar con nuestro granito de arena. Efectivamente, nosotros no podemos cambiar grandes cosas en el mundo, pero sí pequeñas cosas con nuestros actos. Correcto. Y nosotros somos muchas pequeñas hormiguitas. Si cada una de las hormiguitas cambia algo, y todas las hormiguitas cambian ese poquito, porque hay que pensar que cuando los políticos han cambiado alguna ley o han cambiado algo, ha sido porque muchas hormiguitas han dicho, no, por aquí no queremos pasar y por aquí, esto lo necesitamos que se arregle. Efectivamente. Ellos lo han hecho. Entonces yo creo que sí podemos cambiar muchas cosas, pero ese cambio debe primero de partir de nosotros y no por la imposición, sino por la decisión de que esta es tu casa, este es tu planeta, cuídalo. Y la única forma de ser sostenible es apoyando al pequeño fabricante, al pequeño creador, al que va haciendo sus cosas en su taller, consumir de una forma más inteligente. Es cierto que queremos las cosas muy baratas y por eso se fabrica mucha cantidad en serie que viene de fuera, mucha cantidad de este producto,
que luego acaba en un cajón tirado. Y si sumas la cantidad de dinero que tienes metido en ese cajón, descubrirás que habiendo comprado 1 o 2 piezas, tienes algo mucho más interesante que todo eso. Estoy convencida de ello. Y te damos las gracias por este proyecto tan interesante, el proyecto Denisova, que se inaugura el martes 13 a las 12 de la mañana y en el Museo de Artes Decorativas de Madrid. Y bueno, y nos preparamos para la segunda edición, evidentemente. Yo me gustaría, de todas maneras, Raquel, nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría que nos dieras una pincelada porque seguimos en la misma semana con el siguiente evento, que es el día 15, que se inaugura también el proyecto Mi Halo en Madrid Joya. Sí, bueno, este es un proyecto maravilloso, diferente al proyecto Denisova, es un proyecto más arriesgado. Este proyecto queríamos que hubiera salido antes de pandemia, pero realmente no se daban las circunstancias adecuadas. El proyecto Mi Halo realmente es salud mental a través del arte y las joyas. Wow. Creo que es muy importante hablar de salud mental. Antes de pandemia, cuando yo decía, voy a sacar este proyecto, y todo el mundo me decía, Raquel, estás loca. Con los proyectos que sacas tan bonitos, con las cosas que diriges, con las cosas que haces, ¿cómo te vas a meter en este lío de la salud mental? Y yo me quedaba alucinando, digo, esto es como si alguien de repente dice, que se va a hacer una manifestación contra el cáncer, y yo diciendo, pero ¿cómo se te ocurre hacer una manifestación contra el cáncer? No, o sea, como si dijeran, hombre, no, aquí que se mueran todos de cáncer. O sea, ¿pero qué barbaridad es esa? Por supuesto que no, que hay una campaña contra el cáncer, se apoya, que hay una campaña contra el ELA, se apoya, que hay una campaña contra el se apoya. Salud mental. ¿Cuál es el problema con la salud mental? La salud mental ha sido muy mal cuidada. Muy mal cuidada, tan mal cuidada que personas con pequeños problemas han acabado con grandes problemas. Correcto. ¿Por qué? Primero, por el estigma. Segundo, por el miedo a ir a pedir ayuda, porque pensar que voy al psicólogo, voy al psiquiatra, joder, es que estoy loco. No, perdona que no. Ir al psicólogo, ir al psiquiatra es de inteligentes, porque significa que tú estás teniendo un problema y que quieres solución, igual que si tuvieras diabetes o igual que si tuvieras cualquier cosa. ¿Cuál es el problema? Ya no solamente el estigma, ya no solamente el miedo a ti mismo de enfrentarte a que vas a solicitar esa ayuda, sino que, por ejemplo, cuando tú vas a un hospital con un infarto, con una pierna rota, hay un protocolo y no te dejan salir sin recibir un tratamiento. Cuando tú entras a un hospital con un intento de suicidio, y lo sé por experiencia propia, porque se suicidó mi hermano, entras, ese día te dejan en urgencias y al día siguiente te vas y pueden pasar meses hasta que tú tienes una cita. Pero tú con una sola cita, cada 3 meses, no vas a poder solucionar nada. ¿Qué ocurre? Mucha gente que no puede permitirse un médico privado. Hay mucha gente que no puede permitirse un psicólogo o un psiquiatra. Y hay que pensar que esas consultas no son baratas. Entonces, si tú piensas que cuando estás mal, porque cuando estás mal tienes que ir 2 veces o 3 por semana, y tú eso lo multiplicas por 4 semanas del mes, es el sueldo de muchas personas. Y tanto. Entonces, hablar de salud mental es muy importante y es muy importante que todo el mundo sienta que si tú tienes salud mental, tú vas a ser feliz. Pues Raquel Lovelos, te damos las gracias por este tiempo que nos has dedicado al programa El Presente Sea Mujer. Te deseamos una inauguración fabulosa y bueno, invitamos a todos nuestros oyentes y a todos que vayan a visitar esta exposición tan estupenda que está llena además de historia, como bien nos has explicado. Te lo deseamos y esperamos que nos lo cuentes en la próxima. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vamos. Chao.